principio fue que, más que todo, al principio se trató sobre el practicar el sacerdocio del Evangelio. Este es en cuanto al tema, al tema de desarrollar los grupos vitales con miras al cumplimiento del propósito de Dios. Él decía como que fueran dos partes, pero es solo uno, que es el propósito eterno de Dios. Por un lado, el sacerdocio del Evangelio y por otro lado, desarrollar los grupos vitales, algo que es sumamente importante. Entonces, él dice que el hermano Lee, que antes el propósito de él era que se avanzara el recobro para crecer en vida para el propósito de Dios. Este, este sacerdocio de vida, este sacerdocio que salta para vida eterna. Entonces, habló también al principio habló también del pueblo de Israel, que cuando Moisés subió al monte, cuando bajó habían construido un becerro de oro y por eso perdieron su derecho a servir a Dios. O sea que les tocó duro, pues, porque fueron mordidos por las serpientes y casos raídos, ¿no? Hasta que Moisés intercede, hubo intercesión de Moisés para ellos. Entonces también habla de que seamos sacerdotes reales. O sea que la palabra de Dios también nos llama a que tengamos un servicio sacerdotal ofrecido a Dios. O sea que pero habla también de que a los gentiles hay que ganarlos y esta es una ofrenda a Dios. Entonces él decía, ¿cuántas ofrendas tengo yo? Y la verdad que si uno se pregunta, pues la verdad que ahí sí que no, mejor agachar la cabeza, ¿no? Porque ¿cuántos tengo yo, ¿verdad? Así en forma personal. Entonces es algo que nosotros necesitamos ser vitalizados, como decía más adelante, energizados, decía también. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento ocupamos, digamos, en el Evangelio de Dios, somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento eran llamados y pocos eran los que tenían ese privilegio prácticamente de ser sacerdotes, eran muy escogidos. Pero, y ellos representaban a Dios, ellos eran representando a Dios, así, digamos, como la vida, ¿verdad? Entonces, pero nosotros hoy no tenemos esa, pues podemos acudir con facilidad al ser el velo rasgado. Ahí se nos permitió entrar al lugar santísimo. Entonces dice que en el Antiguo Testamento fueron dos tribus, la de Leví y la de Aarón, las que lograron, las que estaban ahí, pues, como tribus sacerdotales. Pero hoy día todos nosotros debemos ser sacerdotes, somos llamados, aún tenemos este llamado. O sea que el apóstol Pablo, él era un sacerdote, pero también él dijo que le imitáramos a él, que se le imitara. Mirarme y ser así como yo, dice él, pues tenía esa autoridad para decir eso. Pero nosotros también, a través de la palabra de Dios, a través de todo lo que los hermanos nos dieron ahora, las herramientas que nos dieron, también en un momento nosotros podemos decir, imítenme a mí, pero ya con la autoridad de Dios, cuando así sea, pues antes, ¿no? Porque estaríamos blasfemando prácticamente. Entonces, este Evangelio del Nuevo Testamento que expresa a Dios al representarlo y llevar la autoridad que ejerce el Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios nos da esta oportunidad. Y se hacía para contactar a Dios, pero hoy contactamos a Dios al invocar su nombre. O sea, como el velo fue rasgado, al invocar su nombre nosotros podemos entrar y tener una comunión con el Espíritu. Entonces, tenemos que tener esta aspiración como el apóstol Pablo, nada más. Un sacerdote que elabora, que tiene que trabajar. Y él hablaba que elaborar en griego se traduce también como energizar, pura energía. Entonces, esto es lo que necesitamos nosotros, ser energizados, ser llenos de vitalidad, pero también por medio de comer, de beber y contactar. Entonces, Él nos llena. Entonces, esta energía viene de la palabra, viene de Dios. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es
adentrarnos en la palabra para poder tener esta energía. Entonces, si nosotros permitimos que Él nos llene, porque todo es de que haya voluntad del hombre, haya la parte anímica de que nosotros que permitamos que Él nos llene, entonces somos vitalizados como sacerdotes del Evangelio y para ofrecer a los gentiles como sacrificio. Entonces, por medio de testificar, estos se llega a ser los hijos de Dios, dice, que este es el sacrificio, santificados en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo es el Jesucristo, es Cristo que viene a nosotros a darnos una palabra de aliento. Alguien decía ayer, yo creo uno de los hermanos decía, que el Señor Jesucristo no completó todo lo que tenía que decirles a los apóstoles, porque en algún momento les dijo que no entendían, que no iban a entender. Pero cuando viniera el Espíritu de realidad, Él iba a decir, Él les iba a adiestrar y iba a completar lo que el Señor no lo hizo. Entonces nosotros, a través de la palabra de Dios y a través de la palabra de los apóstoles, del ministerio de los apóstoles, nosotros recibimos esta infusión de vida que nosotros necesitamos pues para estar en comunión con los santos. Entonces habla también que somos piedras vivas de un edificio santo, casa espiritual. Entonces, como piedras vivas, creados en arcilla primero y ahora piedras vivas para un edificio, que es un edificio aceptable a Dios. Entonces, con este sacerdocio, con este sacrificio que se hace, este sacrificio espiritual de predicar al Señor con todas sus virtudes, es lo que tenemos que predicar, es predicar el Evangelio de Dios en todas sus virtudes. O sea que todo el sacrificio de hablar de lo que el Señor hizo con nuestra gran salvación, Cristo con todas sus virtudes para ganar los sacrificios espirituales. O sea que eso es lo que nos mandan a hablar de las virtudes del Señor, de su aspecto humano, 100% humano y con su aspecto 100% divino. O sea que este es el Evangelio de la salvación. Y cada uno tenemos un talento y que tenemos que ponerlo para que fluya. O sea que eso lo hemos visto nosotros con los talentos, pero si no ponemos ni siquiera ese talento a trabajar, ¿qué va a pasar? Que nos lo van a arrebatar, vamos a perderlo. Y ese sería una gran pérdida. Entonces nosotros necesitamos que esto fluya de entre nosotros y este fluir de nosotros al hablar del Señor pudiera darse como un sacrificio, como una satisfacción de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este cuerpo sacerdotes tiene que ser un servicio al servicio del Señor. O sea que esto se convierte en una casa espiritual. La iglesia se convierte en una casa espiritual llena de sacerdotes para que se predique este evangelio a través de el sacerdocio que es un servicio. Entonces, por otro lado, habló del primer siglo que hubo la degradación de los católicos y la parte clerical que se formó, porque esto fue algo político. Hubo un concilio entre el clero en ese tiempo y el gobierno romano. Entonces, a través de un decreto político se hizo el Vaticano, el catolicismo. Y por otro lado, dice que en 1 Pedro 2:5 hay una forma corporativa para satisfacer el deseo del Señor. Entonces, el nacer de nuevo, edificados con los creyentes como nuevos sacerdotes y escogidos para ese sacerdocio real y para una nación santa, dice, como posesión de las virtudes de aquel que nos llamó, dice, las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por otro lado, hermano, yo les dejo ahí porque tengo otras cosas ahí todavía, pues, pero no quiero usar el tiempo, sino que compartan ustedes, hermano, y si hay tiempo, pues, y me dan la oportunidad, sigo platicando de esto. Hablaba acerca de
de algunos puntos muy importantes, pero hablaba de una vacuna, ¿verdad? En contra de todas las enseñanzas erróneas. Pero una cosa que me gustó mucho y es acerca de que realmente en el recobro del Señor hay una sola enseñanza y esto es la economía del Señor. Y que no, nosotros no nos basamos en diferentes enseñanzas o no nos fijamos en enseñanzas propiamente, ¿verdad? Sino que nuestro camino es el camino de la comunión. Entonces, esta enseñanza de los apóstoles es algo que le dio vida a todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y podemos ver que lo que Pedro hablaba era lo mismo que hablaba Pablo, ¿verdad? Y aún en los diferentes escritos, ¿verdad? Hay una conexión entre todo ese hablar. Entonces me gustó mucho porque realmente hay una sola enseñanza, ¿verdad? No hay diferentes enseñanzas, sino que la única enseñanza es la economía del Señor. Y el contenido de este Nuevo Testamento está basado en la persona de Cristo, está basado en la redención y está basado en la obra también del Señor, que prácticamente es la iglesia. Entonces nosotros hoy debemos de luchar en contra de todo otro viento de enseñanza diferente o distinto y debemos de volver nuestro corazón a la economía del Señor. Luego el hermano habló acerca del disfrute que nosotros debemos de tener del Señor y enfatizó mucho el tiempo que debemos de tener con Él. Y me gustó mucho el ejemplo que él dio cuando habló de que él, pues, en la primera reunión de la mañana él no había desayunado, pero cuando encontró el espacio él pudo desayunar y entonces todo su ser fue confortado y restituido y él se sentía bien y había disfrutado mucho el desayuno. Entonces el hermano nos llevaba la experiencia que debemos de anhelar hoy, este suministro abundante del Señor. Por supuesto con miras a la edificación del cuerpo, pero la palabra disfrutar, ¿verdad? Era algo que él resaltó mucho, ¿verdad? En esta parte. Nosotros hoy debemos de disfrutar al Señor, debemos de ser aquellos que puedan disfrutar al Señor. Y pues ahorita en la tarde el hermano habló acerca del sacerdocio y pues realmente el Señor hoy necesita un cuerpo de sacerdotes. Necesita hoy que en la iglesia nosotros seamos aquellos que se consagren al Señor por el bien de su recobro y su testimonio. Pero nos habló de que realmente nosotros cuando nos consagramos al Señor debemos de hacerlo completamente, ¿verdad? Y no debemos de guardarnos nada para nosotros, sino que debemos de ser consagrados para el Señor. Um, en esta misma línea, el hermano habló acerca de la manera que nosotros nos consagramos y me gustó mucho cómo enfocó la parte de la confesión de los pecados. Hay mucho que confesar realmente nosotros en nuestro ser natural y pecaminoso, pues guardamos demasiados pecados, inclusive el pecado de no vivir a Cristo, ¿verdad? Y él dijo que era algo que debería de sorprendernos porque realmente nosotros en nuestro vivir diario vivimos otra cosa, pero no vivimos a Cristo. Entonces, este sacerdocio debe ser ejercido de una manera apropiada y para que crezcamos nosotros en vida necesitamos pues ir delante del Señor y confesar todas aquellas tradiciones que hemos hecho y que nos va a ayudar para consagrarnos de una manera adecuada. Pero también habló de los grupos vitales. En cuanto a esto, el hermano habló que era una urgente necesidad y me gustó también esta parte donde él dijo de que nosotros pensábamos tal vez que el grupo vital era para alguien más. En realidad el grupo vital es para mí, es necesario para mí. Hoy yo fui muy tocado por esta palabra porque tal vez nosotros estamos esperando, ¿verdad? Ay, que el hermano tal vez le hace falta estar en un grupo vital, o el otro hermano, ¿verdad? Está así porque no está en un grupo vital, pero realmente el grupo vital es para mí, ¿verdad? No podemos nosotros presumir que ya tenemos una reunión adecuada, sino que necesitamos ir a los grupos vitales y necesitamos ser parte de un grupo vital, ¿verdad? Esto va a ser conformado por uno, dos o tres hermanos, pero aquí se va a manifestar la vida y se trata de tocar al Señor en cada uno de los grupos vitales. Entonces, necesitamos hoy consagrarnos al Señor de una manera adecuada. Y pues esta serie de mensajes nos han traído un panorama de lo que es la iglesia en cuanto a su, digamos, a su elemento intrínseco, pero también en cuanto a la manera orgánica que tiene la iglesia, tanto de crecer como de que Cristo sea impartido en nosotros. Entonces la carga de los hermanos
es que de verdad podamos ver esta esencia intrínseca, pero que también podamos ver lo orgánico de la iglesia, que ya no nos movamos según nuestros propios conceptos, que dejemos atrás toda enseñanza diferente y que vengamos a ser uno con todas las iglesias locales. Amén. Me llamaron mucho la atención los dos mensajes que tuvimos en la mañana y este también, de que acaba de pasar fue muy bueno también, pero los dos de la mañana fueron bien importantes porque primero habla del factor intrínseco de los vientos de enseñanza para el propósito maligno de estos. Entonces el hermano decía de que toda esta enseñanza de Satanás en cuanto a los vientos, pues contrarios de enseñanza que existen, no son algo orgánico, sino que viene a ser algo maligno que daña el propósito de Dios. Pero hay una vacuna muy importante que debemos tomar y es la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles es todo el hablar de Dios en el Nuevo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento donde está toda la revelación de la economía de Dios y lo que Dios desea en cuanto a su beneplácito. Entonces es importante que tomemos esta vacuna y el hermano mencionó Hechos 2:42, en donde dice que perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Así que sí, nosotros debemos tomar esta vacuna, es a través de comer al Señor en esta enseñanza. También hablaba el hermano que mencionó Mateo 28:19 y habla de que nosotros vemos a Mateo 28:19 como la gran comisión, porque dice que debemos bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es el 50% de la gran comisión, porque la gran comisión del Señor no termina solo con que los hombres sean salvos y que sean bautizados y sean trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, sino que debemos ir al versículo 20 y dice enseñándoles. Así que nuestra comisión, la gran comisión de Mateo 28, no solo es que los hombres sean salvos, sino que también les enseñemos. Entonces hay necesidad de predicar el evangelio, pero también de enseñar para que las personas que vengan a ser salvas, pues sean fruto que permanece, pero también que no sean presa fácil de Satanás, siendo movidos por vientos diferentes de enseñanza. Otra cosa que el hermano decía es que la enseñanza produce comunión, porque a medida que nosotros pues enseñamos a otros, pues estos otros pues nos preguntan y de esa manera empieza a haber cierta mutualidad, así que la comunión comienza cuando nosotros podemos enseñar e instruir a otros. Y también el hermano habló algo muy importante y decía qué es lo que constituye la economía neotestamentaria de Dios. La constituyen tres cosas. La constituye su persona, la constituye su obra y su reproducción, que es la iglesia. Y estos son tres factores importantes que debemos siempre ver en todo lo que nosotros recibimos como enseñanza, que tenga a la persona del Señor, que contenga su obra y que contenga su reproducción y sea para su reproducción, que es la iglesia. Entonces, es importante también, decía el hermano, que de qué manera nosotros vamos a ser preservados y no ser sacudidos por cualquier viento de doctrina al ser preservados por la palabra del Señor. También decía que las prácticas de vida no tienen que ser impuestas, o sea, a los nuevos o a los hermanos no debemos imponerles las prácticas, porque en sí las prácticas no son el recobro del Señor, sino que el recobro del Señor es la palabra del Señor, la comunión y todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles. Así que las prácticas de vida vienen cuando nosotros pues tocamos al Señor, ellas se van añadiendo a nosotros como parte de nuestro vivir. Y en el mensaje 6 me gustó bastante porque fue un mensaje bastante dulce, porque realmente el Señor lo que quiere es que nosotros le disfrutemos. Y el disfrute del Señor
pues cumple el propósito eterno de Dios. Si nosotros no disfrutamos al Señor, el propósito del Señor no puede ser cumplido. Me gustó mucho este mensaje porque realmente nosotros necesitamos disfrutar al Señor. ¿Y cómo le disfrutamos? Comiéndole, viviéndole y conociendo y haciendo su voluntad. El hermano mencionó que Adán fue puesto en el jardín del Edén y Edén significa placer. Entonces, hoy entendí eso, por qué el hombre siempre busca algo que le cause beneplácito, le cause disfrute, porque Dios lo colocó en el principio en un lugar de placer. Así que el hombre siempre está buscando disfrutar algo, pero no se ha dado cuenta que lo que necesita disfrutar es a Dios. Entonces, otra cosa que el hermano decía es de que otro versículo que está en Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y por eso es que cuando el hombre fue creado, fue puesto frente al árbol de la vida para que buscara y comiera a Dios y así lo pudiera tener como su vida dentro de él. Entonces, también mencionaba el hermano, dice, en el bosquejo habla del secreto de la vida cristiana y el secreto de la vida cristiana es disfrutar a Dios. Y es por eso decía el hermano, nosotros hablaba en Éxodo 5:1 que Dios es un Dios de fiesta y el hombre, Dios quiere que el hombre le disfrute, dice, así que nosotros somos fiesteros porque tenemos un Dios de fiesta y este Dios desea que nosotros nos mantengamos en constante disfrute. También habló el hermano en este bosquejo acerca de vivir al Señor y mencionó parte del libro de cómo disfrutar a Dios y cómo practicar el disfrute de Dios. Y hablaba de 4 puntos importantes y es: 1, para disfrutar a Dios necesitamos ejercitar nuestro espíritu al orar y al invocar. También aplicar el principio de encarnación, o sea, que nuestras oraciones sean mezcladas con Dios, que también apliquemos la sangre y la muerte de la cruz y por último vivir en el espíritu de resurrección. Entonces, también hablaba el hermano de que Dios está contento con que su Hijo sea revelado en nosotros y esto es a través de que nosotros comamos al Señor. Así que este bosquejo me gustó mucho porque se resume, ¿verdad?, en el disfrute que podamos tener en el Señor. Y este disfrute llega a ser la vacuna que nosotros necesitamos para contrarrestar las artimañas de Satanás en cuanto a los vientos diferentes de enseñanza. Entonces, pues, como bien decía Marvin ahorita, ¿verdad? Estos bosquejos, el Señor nos lo ha puesto varias veces, ya como 3 veces creo que los hemos visto, y yo creo que es lo que el Señor desea en esta era, ¿verdad? Que nosotros le disfrutemos, que entremos en el pleno disfrute y gozo de Él, porque el Señor está cerca, y lo único que puede salvarnos y llevarnos a ser vencedores es el disfrute que podamos tener del Señor. Amén. Amén, pues después de saludar a mis hermanos allá en Santa Rosa, pues quisiera además hacer un par de comentarios ya por la hora y a dejarle los últimos minutitos al hermano Jorge porque tiene todavía hojas y hojas para compartirnos. Pues me llamó la atención unos asuntos, por ejemplo, del mensaje 5, nos habla, pues, tiene que ver con los vientos de enseñanza, a todas estas doctrinas equivocadas y enseñanzas equivocadas, pero más de que enfatizarse en el hecho de identificarlas, o saber cuáles son estas enseñanzas erróneas, se centra en el antídoto, que es la enseñanza de los apóstoles, en lo que debemos perseverar, tal como lo hacían nuestros hermanos al principio, en los inicios de la vida de iglesia. Entonces, muy interesante este asunto en cuanto a la verdad, y como mencionaba, creo que Linda, el interés del Señor no es solo que sean salvas las personas, pero que sean maduros, que esto habla de estar fortalecidos para poder resistir estos vientos, ¿verdad?, de enseñanza, que obedecen a muchos asuntos que están equivocados, ¿verdad?, que son
divergentes al propósito eterno de Dios, pero lo que necesitamos es estar firmes. No es tanto enfocarnos en las enseñanzas erróneas, sino en estar firmes para cuando vengan ese tipo de enseñanzas, oigamos ese tipo de situaciones de cualquier hermano o hermana, nosotros pues estemos firmes y sigamos laborando y cooperando con el Señor, que es muy importante. En este mensaje, la palabra que usó el hermano mucho es asirse. Asirse, por ejemplo, dice en el bosquejo, en el punto A del número 2, dice, para contrarrestar esto debemos asirnos a la palabra fiel, enseñada en las iglesias conforme a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces recordemos que el Nuevo Testamento le da luz al Antiguo Testamento y le da dirección, le da la interpretación. Entonces, todo lo que esté en el Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles, en lo cual necesitamos perseverar y asirnos. Luego, el otro asunto en el mensaje, que sí, en el mensaje 6, pues habla mucho del disfrute del Señor, y sí me llamó la atención cuando habló el hermano acerca de Edén y la tendencia del hombre a buscar ese estado de estar bien, de estar pues disfrutando de algo. Esa es, si nosotros vemos en nuestro corazón, el anhelo de nosotros es llegar a un punto en la vida donde podemos descansar y disfrutar. Esa es la palabra. Pero el hermano habló que esa necesidad no está orientada propiamente al placer humano, sino está orientado a la experiencia que podemos tener en Cristo, que nos va a llenar y va a producir va a producir ese sentimiento placentero que tanto anhela nuestra alma y nuestra mente, ¿verdad? Nuestra alma anhela eso, porque a veces solo nos enfocamos en las condiciones difíciles y precarias que pueda que estemos padeciendo, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? Sea lo que sea económico, de comida, que no comemos lo que quisiéramos comer o no vivimos como quisiéramos vivir, pero este disfrute lo podemos alcanzar experimentando y disfrutando mismo a Dios. A Dios lo disfrutamos en su palabra y ejercitando nuestro espíritu. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros para poder conocer y cumplir la voluntad de Dios, que esto es importante, imperativo. Dios quiere cumplir su propósito, pero la manera en que nosotros cooperamos con Él es disfrutándolo, comiendo y bebiendo, vamos a probar y gustar y comprobar que qué bueno y qué rico es el Señor. Entonces, es importante este asunto. Luego, el último mensaje pues nos habló acerca del tipo de vida que el ser humano debe llevar, ¿verdad? Que es producto de este disfrute, de este nutrirse, de este conocer el propósito y conocer la voluntad de Dios. Este tipo de proceder causa el vivir que Dios espera de cada uno de nosotros, que es este sacerdocio que nos lleva a un punto de ser vitales. El asunto de ser vitales, pues como decía el hermano de Cuba al final del mensaje, lo veía el hermano y lo vemos como algo muy difícil de alcanzar o a veces muy fácil de lograr, pero en una esfera muy, muy humana. Dos palabras que se nos han repetido en estas últimas conferencias: el aspecto orgánico y el aspecto intrínseco, o el aspecto intrínseco y el aspecto orgánico. Al enfocarnos en lo esencial, en lo fundamental, que es Dios como la vida en nuestro espíritu fluyendo espontáneamente, entonces orgánicamente se produce la actividad y la función. Y uno de los síntomas positivos que debemos, pues, digámoslo así, llegar a alcanzar, pero esto otra vez, repito, es por medio de comer y beber, de disfrutar y de experimentar al Señor, es el asunto de ser vitales. De repente surge algo en nuestro interior que nos impulsa a querer juntarnos virtualmente, por supuesto, pero a querer juntarnos para orar, no para saludarnos y para contarnos cosas, sino para comer y disfrutar al Señor, haciendo de esto un grupo vital. Que esto, hermanos y hermanas, trae la siguiente etapa que Dios quiere con la humanidad y en la tierra.
De veras, no debemos nada más ignorar lo que pasa a nuestro alrededor, la crisis económica, la crisis sanitaria, todo esto que está pasando. Miren, los corazones de las personas están cerrados, están cegados, y a veces nuestros corazones en un punto llegan a experimentar ese tipo de situación de estar encerrados y no abiertos al Señor. Así que, pues esto, hermanos y hermanas, ha sido muy alentador, un hablar muy propio, muy rico, muy acorde, y es necesario que le prestemos atención. No por algo Dios nos está repitiendo, nos repite otra vez: presten atención a esto, miren lo que yo quiero hacer, miren cómo lo pueden hacer ustedes. Y una de las cosas es ir al antídoto, ir a la verdad, leer y comer la palabra. Es importante que esto llegue a ser un hábito en nosotros, no algo forzoso, no algo que nos cueste levantarnos y nos quejemos por levantarnos, sino que algo que sea ya parte de nosotros. Eso va a ocasionar que seamos vitales y que cumplamos esta siguiente etapa. Amén.